Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. En este grato encuentro que todos los días tenemos a través de este medio de comunicación, nos gozamos y nos regocijamos en el Espíritu por estudiar su bendita palabra. Por eso, antes de iniciar nuestro estudio, elevemos nuestro corazón a Dios en oración. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más en este mundo. Te bendecimos y te alabamos por darnos todas las cosas, la familia, el oxígeno, los alimentos, el techo, los hijos, la salud, todo lo que tú nos provees, Señor. Día a día lo agradecemos en esta mañana y colocamos, Padre, delante de ti este estudio para que tú nos hables, Señor, al corazón, a la conciencia y nos permitas entender cada día más tu santa y perfecta voluntad para nuestra vida. Gracias, Dios, por escucharnos. Abre nuestro entendimiento y concédenos conocer más a Jesucristo, tu amado Hijo, y concede, Señor, a aquella persona que no conoce de tu santo Hijo Jesucristo, que hoy rinda su vida al Señor. Y a aquellos que ya te conocen, Señor, permíteles seguir creciendo en el conocimiento de la verdad del Evangelio glorioso de Cristo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. En el estudio pasado estuvimos exponiendo el Evangelio de Marcos en Marcos 14, versículos 32 al 42. En ese pasaje vimos lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Estuvimos concentrados en lo más importante que enseña este pasaje y es lo relacionado con la obra salvadora de Jesús, simbolizada por la trituradora de aceitunas, entendiendo lo que significa la palabra Getsemaní. Al concentrarnos en este punto pasamos por alto los hechos sucedidos a los apóstoles y las enseñanzas que el Señor les dio en este pasaje. Como toda palabra que sale de la boca de Dios es vida para el hombre, no podemos abandonar todavía este texto sin estudiarlo desde la perspectiva de los discípulos que estuvieron con Jesús aquella última noche previa a su muerte. En otras palabras, ya aprendimos qué significa Getsemaní. Aprendimos por qué Jesús se angustió y oró de esa forma en Getsemaní, y cómo le respondió el Padre a su oración en este lugar. Pero, ¿qué aprendemos de la petición que Jesús le hace a los 3 discípulos que estuvieron cerca de él? ¿Qué aprendemos del hecho de que ellos se quedaron dormidos? ¿Qué aprendemos de las palabras de advertencia que les dirigió Jesús? Es sobre esas cosas que vamos a concentrarnos ahora. Vamos pues a leer de nuevo el pasaje tratando de apreciarlo desde la perspectiva de lo que le sucedió a los discípulos esa noche. Leamos nuestro pasaje. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti.
Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Al leer este pasaje encontramos 3 puntos que nos sirven para estudiarlo más detalladamente y así asimilarlo mejor, mirando el estudio desde la perspectiva de lo que le sucedió a los apóstoles esa noche. En primer lugar, podemos ver el privilegio de los discípulos. En segundo lugar, podemos ver el fracaso de los discípulos. Y en tercer lugar, podemos ver en este pasaje la advertencia a los discípulos. Veamos uno a uno estos puntos pidiendo la iluminación del Señor Jesucristo por su Santo Espíritu. Veamos pues en primer lugar el privilegio de los discípulos. Marcos 14, versículos 32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Los 11 apóstoles fueron escogidos por Jesús para conocerle, acompañarlo y servirle. Tuvieron en ello un privilegio superior a cualquier otro que se haya dado a un mortal. Pero a estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, se les concedió un mayor privilegio, el de acompañarlo en sus momentos más difíciles. Con eso Jesús mostraba que esos 3 hombres eran sus más cercanos sobre la tierra. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio tan grande para ellos! Pero el privilegio no era solamente estar cerca de Él y conocerlo en sus angustias más íntimas, sino también velar con Él, es decir, permanecer despiertos orando al Padre por su Hijo para que lo fortaleciera y lo ayudara en sus más duros momentos. Pero, ¿qué pasó con este doble privilegio que estos 3 apóstoles recibieron por parte del Señor? Esto lo veremos en nuestro segundo punto, y es el fracaso de los discípulos. Marcos 14, versículos 14 al 37. Dice así la palabra de Dios. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La petición había sido: velad, es decir, permanezcan despiertos orando por mí. El resultado fue que se quedaron dormidos, y así sucedió las 3 veces que Jesús regresó a verlos después de orar en su agonía, como dice en Marcos 14, versículos 40 y 41. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ellos habían fracasado en lo que Jesús les pidió. Le habían causado una decepción a su amado Maestro. ¿Cómo iban estos que no podían acompañarlo en una hora corta de vigilia, de oración, dar su vida trabajando por Él después de que Él partiera de este mundo? Todos los hechos de los apóstoles alrededor de las últimas horas de Jesús sobre la tierra fueron dolorosas y decepcionantes, porque no lo acompañaron, lo negaron, lo abandonaron.
Pero él estaba con el Padre y sabía que en su muerte estos negligentes y cobardes discípulos suyos serían totalmente transformados y posteriormente llegarían a dar su vida por él. De manera que este fracaso fue doloroso para Jesús, pero no lo desvió de su amor y sacrificio por ellos y por todos nosotros que somos como ellos también. Pero el fracaso de los discípulos iba más allá, porque ellos habían fracasado en entender lo que estaba pasando en Getsemaní. Tampoco podían entender lo que pasaría en la cruz del Calvario. Ellos habían fracasado en entender su propia debilidad y no se conocían a sí mismos. Habían fracasado en entender el poder del tentador, que en unas pocas horas haría que negaran y abandonaran a su maestro, como sucedió en el arresto de Jesús y la negación de Pedro. Pero lo más sorprendente es que Jesús sabía todo esto y aún los amaba y moriría por ellos para que fueran transformados. Como vimos antes, a estos negligentes e ignorantes y cobardes discípulos suyos, Él iría después de su resurrección delante de ellos a Galilea y los restauraría. Además restauraría a Pedro su liderazgo, quien lo negó de manera vergonzosa, jurando y maldiciendo que no lo conocía. Jesús, con su muerte y con su Espíritu Santo, transformaría su ignorancia en entendimiento, su negligencia en diligencia, su cobardía en valentía, su fracaso en victoria, para que pudieran cumplir su misión, es decir, anunciarlo en este mundo como el único medio de salvación dado por Dios a los hombres. Pero había algo que debían saber de sí mismos por el resto de sus vidas, y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la advertencia del Señor Jesucristo a los discípulos. Marcos 14, versículo 38. Dice así la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Según el texto que acabamos de leer, ellos no habían podido velar con él ni una hora. Habían decepcionado a Jesús, pero esta advertencia no tiene que ver con la falla de velar por él, sino más bien con la falla de velar por ellos mismos. Jesús les había advertido que lo iban a negar. Les había advertido a Pedro y a sus demás discípulos su horrible negación. ¿Qué debían haber hecho ellos, amables oyentes? Pues obviamente velar y orar para que no les sucediera eso que el Señor les había dicho. Es como cuando los científicos anuncian que mañana pasará un huracán por la ciudad. Esa noche no dormimos, preparándonos para el huracán y orando a Dios por nuestras vidas para que nos guarde y nos proteja. Esta advertencia del Señor a los discípulos, más que tener que ver con la decepción que pudo sentir por el fracaso de ellos, tenía que ver más bien con el cuidado de sus propias vidas en ese momento y en el futuro, porque lo que les esperaba era muy duro de soportar. Cuánto amor, paciencia y comprensión mostró Jesús por estos hombres. No le importó su decepcionante fracaso, sino su bienestar ante la prueba que les había anunciado previamente. Esta advertencia que les dio tenía tres cosas. En primer lugar, tenía dos obligaciones. En segundo lugar, tenía un propósito. Y en tercer lugar, tenía una causa. Noten nuevamente lo que dice Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, veamos en primer lugar las dos obligaciones que nos revela el texto. Esas dos obligaciones son velar y orar. Velar literalmente significa estar despierto. En ese momento que estaba tan cerca el peligro anunciado por Jesús, les convenía no dormir y seguir el ejemplo del Maestro que pasó la noche entera orando, preparándose para sus horas más difíciles. Pero velar
es también metafóricamente un estado del alma en el cual el alma está alerta ante el pecado todos los días y ante las acechanzas del diablo. Por tanto, velar u orar es necesario para todo creyente. Todos los días de su vida debe orar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, debemos actuar como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 6 hasta el 8. Dijo así el apóstol Pablo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así es, amables oyentes, nosotros siempre debemos estar alerta y dispuestos a no dejarnos enredar por las acechanzas del enemigo, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, dice Pablo, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Alabado sea nuestro Señor, que nos advierte y nos invita cada día a estar despiertos, alerta contra todo mal, orando y velando, porque sabemos que nuestra vida en este mundo no es fácil, porque por todos lados hay tentaciones. Y si no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, ayudados por el Santo Espíritu de Dios, su ayuda, pues pronto caeremos y pecaremos contra Dios. Ahora, en segundo lugar, veamos el propósito que nos enseña el texto que estamos analizando. El propósito por el cual velamos y oramos es para no caer en la tentación, es decir, en las seducciones y trampas del diablo, que se aprovecha de nuestras debilidades del pecado que llevamos dentro y nos hace caer dolorosamente, como lo hizo con estos 11 hombres que no querían pecar contra el Señor, pero que ignoraron el poder del tentador y su propia debilidad, y no se esforzaron por orar y por pedir las fuerzas del Señor por su Santo Espíritu. Y en tercer lugar, la causa por la cual debían velar y orar pidiendo no entrar en tentación era por su humana debilidad. Amables oyentes, cuando el texto dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, es para que entendieran que las buenas intenciones que tenían de no pecar no eran suficientes para vencer al tentador, porque la carne es débil. Su naturaleza espiritual renovada por Cristo los impulsaba a querer no pecar, pero su naturaleza humana llena de debilidades los conducía por el camino de la derrota ante la tentación. Por tanto, si no velaban y oraban para ser guardados por Dios en su mala hora, caerían en tentación. Como podemos ver, estas palabras no eran solo para aquellos 11 hombres, sino también para nosotros, los seguidores de Cristo hoy en día. Esto es para que oremos y dependamos de Dios, y no solo de nuestra buena disposición a obedecer, porque seremos vencidos. Siempre debemos recordar que somos débiles, que estamos en condición humana, y que aún nuestro cuerpo está sujeto a la maldición del pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando estaba en la tierra y en su ministerio, él dijo lo siguiente en Romanos 7, versículos 22 al 25: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amables oyentes, Pablo tenía también ese conflicto, y cualquier cristiano, por más maduro y crecido en las cosas de Dios que se crea,
tiene el conflicto de la tentación y la debilidad cada día. Porque Pablo decía, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Así como nos pasa a nosotros, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios y queremos siempre hacerla. Pero vemos otra ley en nuestros miembros, es decir, en nuestros cuerpos, que se rebela contra la ley de nuestra mente, es decir, contra la ley del Espíritu, que nos lleva muchas veces cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros aún. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que tenemos, amables oyentes, es un cuerpo de muerte que está viciado por el pecado y con el cual siempre vamos a luchar hasta que el Señor se acuerde de nosotros o venga por segunda vez y nos dé un cuerpo incorruptible e inmortal. Gracias damos a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que murió y pagó por nuestros pecados y nos ha hecho libres de la maldición y de la condenación del pecado que mora en nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Entonces, amables oyentes, ya vimos el privilegio de los discípulos en Getsemaní, el fracaso de los discípulos en Getsemaní y la advertencia a los discípulos en Getsemaní. Ahora debemos preguntarnos qué aprendemos para nuestras vidas hoy de todo esto. En primer lugar, muchos hombres, mujeres y niños nunca han escuchado el Evangelio, no tienen ese privilegio. Por eso tú que no has tenido este privilegio, hoy lo tienes, que estás escuchando este programa. Debes aprovecharlo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Seguir sin arrepentirse a pesar de tu cercanía a la palabra de Dios es desperdiciar el privilegio que Dios te ha dado. Si desperdicias tu privilegio, lo pagarás caro en el infierno. Por eso hoy el Señor te dice, ven a mí, arrepiéntete de tus pecados y cree en mí, porque solo en mí hay vida eterna y perdón y justificación delante del Padre. Yo extendí mis brazos en la cruz y derramé mi sangre santa para perdonarte y traerte al redil de las ovejas. Ven hoy a Jesús, amable oyente, rinde tu vida al Señor y tu vida será transformada y ya no serás más esclavo del pecado ni del diablo, sino esclavo y servidor de Jesucristo. En segundo lugar, tú que ya has creído, no debes confiar en ti mismo para lograr alcanzar lo que Dios espera de ti. Si tratas con tus fuerzas de obedecer y servir a Dios, serás un fracaso. Solo la gracia de Cristo puede transformarnos y hacernos victoriosos y útiles para la obra del Señor en esta tierra. A pesar de que hagamos nuestro mejor esfuerzo en entender, obedecer y trabajar para Dios, la realidad es que solo la gracia de Cristo producirá en nosotros buenos resultados. Nunca podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas ni en nuestros propios pensamientos. En tercer lugar, amable oyente, debemos velar y orar toda nuestra vida. A pesar de que nuestro espíritu esté dispuesto a agradar a Dios toda la vida y cada día más, la verdad es que nuestra humana debilidad seguirá siendo tropiezo y cada vez se acrecentará más y siempre seremos débiles y susceptibles de caer en tentación. Necesitamos de las fuerzas y de la fe que nos da la palabra de Dios. Necesitamos leer su palabra y orar cada día para tomar fuerzas y ser renovados en el Espíritu para gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a vivir vigilantes y orando para no caer en tentación, tal como Jesús nos lo enseñó. Velad y orad para no caer en tentación. Y como Pablo nos lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es, amables oyentes, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Oremos cada día, dependamos de Dios, leamos su palabra con entendimiento, atesorémosla en nuestro corazón y que ella sea nuestra norma de fe y conducta para nosotros cada día. Que Dios salve a muchos en este país y en este departamento y les conceda creer en Jesucristo. Oh Señor Dios Todopoderoso, salva las almas y tráelos hoy a los pies de Jesús. Te lo pido de todo corazón en el nombre de Él, con acción de gracias. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.